Vamos a empezar, Danielita. El doctor Lescano hoy no nos va a poder acompañar, que le toca segunda dosis de vacunación. A ver, ¿cómo le va? Entonces vamos a empezar. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, Daniela. Ok. Bueno, mi nombre es Daniela Cruz Navarrete. Yo les voy a dar el tema de valoración preparatoria en el paciente con anemia y trombocitopenia. Bueno, en cuanto al contenido y los objetivos es, pues primero, ver la anemia preparatoria. ¿Qué consideramos anemia? El patient blood management, que es el manejo del paciente en cuanto a los hemoderivados, que pues se va a basar en 3 pilares: el manejo de la anemia, la reducción preparatoria de la pérdida sanguínea y la práctica transfusional. Posteriormente vamos a ver la anemia postoperatoria, y el siguiente tema, pues la trombocitopenia preoperatoria, la evaluación del paciente trombocitopénico preoperatorio y igualmente pues la terapia transfusional y otras opciones a esta terapia. En cuanto a la anemia preoperatoria, pues la anemia pues va a ser común en pacientes quirúrgicos. Generalmente 1/3 de los pacientes va a presentar anemia antes de la cirugía. Este va a afectar del 25 al 75% de los pacientes y pues va a tener mayor prevalencia en adultos mayores. En cuanto a la anemia preoperatoria, pues esta se ha asociado con peores resultados en cirugía y la asociación es lineal con una disminución de 10 gramos por litro en la hemoglobina. Riesgo pues es de aproximadamente del 40% y se considera un factor de riesgo independiente de mortalidad perioperatoria, sobre todo para desarrollar lesión renal aguda, lesiones o eventos cardiovasculares. Si bien la transfusión pues se consideraría el tratamiento ideal, también puede agravar el riesgo, ya que tiene pues ciertos riesgos las transfusiones, ya que se asocia con mayor riesgo de resultados adversos que si el paciente no se transfundiera o se utilizaran otras opciones de tratamiento. Generalmente, pues, aunque la anemia es común en pacientes quirúrgicos, con frecuencia no se trata pues hasta que la concentración de la hemoglobina se le considera lo suficientemente baja como para justificar una transfusión. Sin embargo, pues, como ya había mencionado, aparte de que tiene riesgo, pues también tiene costos y pues no siempre están disponibles las transfusiones. Bueno, ¿qué es lo que se considera anemia preoperatoria? Bueno, inicialmente, pues, ¿cómo vamos a diagnosticarla? Pues generalmente, pues, con la concentración de la hemoglobina, que pues es el estándar para el diagnóstico inicial, aunque no es el único. Obviamente hay criterios clínicos. Y bueno, la OMS considera anemia con una hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro en mujeres y una hemoglobina menos de 13 gramos por decilitro en hombres. Se ha visto que en mujeres con una hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro tienen el doble de probabilidades de recibir una transfusión. Por eso las guías llegaron a la conclusión que para una hemoglobina preoperatoria ideal es de 13 gramos sobre decilitro, independientemente del sexo. Y bueno, ya vamos a entrar en el Patient Blood Management, que es el manejo de los hemoderivados en el paciente. Fue propuesto por primera vez en 1988 por James Isbister y fue respaldado por la OMS en el 2010. En el 2012 se desarrollaron una serie de recomendaciones que se llamaron mejores prácticas para el manejo de hemoderivados. Pues se basó en 3 pilares principales, que es el manejo de la anemia. Esto es en el pre, trans y en el postoperatorio, cada uno de estos pilares, la prevención de la pérdida de sangre y la práctica de la transfusión adecuada. Igualmente en el Reino Unido hicieron algo similar y se llamó una mejor transfusión sanguínea. Esto realizado por el Servicio Nacional de Salud de Sangre y de Trasplantes. Estos se desarrollaron en 1998, 2002 y 2007. Y bueno, idealmente aquellos pacientes identificados con anemia antes de una cirugía,
pues deben ser asesorados sobre sus riesgos y en su caso de la operación, si esta debe de retrasarse para permitir una investigación adecuada del mismo. Forma parte del primer pilar, que es el manejo de la anemia, pero pues, sin embargo, por los tiempos quirúrgicos o cuando hay una cirugía de urgencia, pues no nos da tiempo de investigar como los factores asociados. Generalmente todos los pacientes sometidos a una cirugía mayor, en la que se espera una pérdida de sangre de 500 mililitros, o en el que ya tenemos o esperamos un riesgo de transfusión, en estos pacientes pues sí se le tiene que pedir un hemograma completo al menos 2 semanas antes de la fecha de cirugía. Y bueno, en cuanto a la anemia, pues la mayoría de los pacientes quirúrgicos pues tienen distintas etiologías, generalmente son multifactoriales, y pues debemos de considerar todas las etiologías subyacentes. Este es un algoritmo en que nos dice cómo abordar una vez que detectamos un paciente con anemia y qué pruebas les podemos realizar. Inicialmente, pues, platicar con el paciente de la importancia de la evaluación y el tratamiento de esta. Posteriormente, evaluar si el paciente tiene signos severos de anemia y que esta sea sintomática, como dolor de pecho, alteración del estado mental. Y pues en caso de que tenga criterios de anemia severa, pues lo debemos de referir pues a urgencias para que tenga una evaluación integral. En caso de que no tenga síntomas severos, debemos evaluar si el paciente tiene datos de anemia relacionada con alguna enfermedad severa, como pues la leucemia, que tenga alguna actividad de algún tumor, o que esté en quimioterapia, o que haya, aparte de la anemia, disminución de otras líneas celulares. En este caso, pues se deberá derivar inicialmente con el hematólogo o el oncólogo para en conjunto pues valorar la optimización del tratamiento y hacer modificaciones previas a la cirugía, y pues hacer un diagnóstico si es que no se ha realizado o no sabemos que el paciente tenga algún tipo de este trastorno. En caso de que no tenga ninguno de estos, que no sospechemos de estas enfermedades, pues se debe de hacer pues un interrogatorio completo e identificar si hay alguna causa de la anemia, y pues inicialmente o casi todos los pacientes con prequirúrgicos tienen algún déficit en el hierro, entonces inicialmente se debe de valorar el perfil de hierro. Se debe de realizar la saturación de transferrina, la ferritina y el contenido de hemoglobina de reticulocitos. En el caso de que la saturación sea de menor del 20% o que tenga una ferritina menor de 100 o un contenido de hemoglobina de reticulocitos menor al 30%, pues podemos hacer el diagnóstico de una deficiencia de hierro, podemos iniciar la terapia con hierro y posteriormente pues evaluar si necesita evaluación por el gastroenterólogo, o en este caso si no hay una pérdida como tal que nosotros notemos de sangre. Ay, perdón. En caso de que la saturación de transferina sea mayor del 20%, la ferritina mayor de 100 y el contenido de hemoglobina de reticulocitos mayor al 30%, pues aquí podemos pensar en otras deficiencias, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 o de folatos. Igualmente se evalúa, se pueden medir estos analitos. Si es bajo, pues obviamente pues se deberá de dar la suplementación para cada una de estas, o en el caso de que no responde al tratamiento, pues se puede consultar con hematología. Si estos son normales, hay que evaluar la cuenta de reticulocitos. Si están altos, pues podemos considerar hemólisis o una pérdida o una vía de pérdida de sangre, y igualmente pues una interconsulta a hematología.
En el caso de que sean normales o bajas, aquí podemos evaluar la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Si la tasa de filtrado es mayor de 60, podemos hablar de una anemia por inflamación crónica. Y aquí pues lo indicado es iniciar la eritropoyetina y la terapia con hierro intravenoso. Si es una tasa menor de 60, pues aquí podríamos asociar la anemia pues a la enfermedad renal crónica. Se puede pues igual consultar al nefrólogo, pero pues el tratamiento es similar. Se inicia la eritropoyetina y la terapia con hierro. Bueno, esta es una tablita donde podemos hacer los diagnósticos diferenciales para cada uno de los tipos de anemia más comunes en los pacientes prequirúrgicos y de acuerdo a cada uno de los valores. Esto es como para que lo lean en su casa y podamos abordar al paciente. ¿Qué es lo que nos dice las guías en cuanto a la terapia con hierro? Bueno, el hierro, pues además de su papel en la eritropoyesis, pues va a jugar un papel importante tanto en la respiración celular, la función mitocondrial y el transporte pues de electrones. Si bien, como había mencionado, la anemia perioperatoria puede tener distintas etiologías, muchos pacientes anémicos van a tener al menos un componente de deficiencia de hierro y pueden responder a la administración de esto. En cuanto a estos, las directrices sobre el tratamiento preoperatorio de los pacientes anémicos de las guías NICE recomiendan la terapia con hierro para pacientes quirúrgicos antes y después de la cirugía. Pues idealmente, pues la terapia debería ser con hierro oral, pero pues este va a ser menos efectivo, una porque pues la absorción está pues restringida a 4 a 16 miligramos al día. También pues otra de las desventajas es que va a tener efectos gastrointestinales secundarios y esto va a tener una tasa de adherencia de aproximadamente del 50%. Y pues se va a necesitar de 3 a 6 meses para responder las reservas de hierro, entonces pues no nos va a dar tiempo o no van a alcanzar las metas para cuando llegue a la cirugía o esta pues se va a atrasar demasiado. Se han realizado 7 ensayos controlados aleatorizados y han demostrado que la terapia con hierro oral en el contexto del paciente preoperatorio pues no va a tener ningún valor. En el caso pues de que se realizara alguna suplementación, la dosis sería de 80 a 100 miligramos al día y esta se debe de reevaluar y en 4 semanas, perdón. Y pues también, por ejemplo, si damos tratamiento oral y no hay una respuesta a podemos hablar de un signo de inflamación y de secuestro de hierro y hablar de una anemia de la enfermedad inflamatoria crónica. En cuanto al hierro parenteral, las indicaciones para son pacientes que posponen la terapia oral o que no sean tolerantes a la terapia oral, que no responden a esta terapia oral o que tengan anemia grave con hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro y que la cirugía planificada sea dentro de 6 semanas. La dosis, esta idealmente debe basarse en el déficit de hierro corporal total, que es la fórmula de Ganzoni, pero esta tiene un uso clínico limitado. La fórmula es esta, que pues vamos a calcular el déficit total de hierro, que es el peso corporal, por la hemoglobina objetivo menos la hemoglobina actual, por 2.4 más el depósito de hierro, que generalmente son 500. En el caso de que el paciente pese mayor de 35 kilos, o se calcula 15 miligramos por kilo si el peso es menor de 35. La hemoglobina objetiva aquí sería 13 para pacientes que pesan menos de 35 y 15 para pacientes que pesan más de 35, pero como habíamos comentado, generalmente es 13 la meta en el paciente prequirúrgico. Esta fórmula pues tiene un uso clínico limitado porque al calcularla pues generalmente la dosis máxima permitida van a ser de 1000 miligramos y luego pues se debe de reevaluar la respuesta de la hemoglobina y pues a veces con la fórmula nos da una dosis mucho mayor. Entonces pues generalmente se hace
La dosis que se administra es 100 miligramos y luego evaluar la respuesta a la hemoglobina y ver si se necesita una nueva dosis. Generalmente tiene una respuesta rápida, 50% tiene respuesta en una semana y el 75% de los pacientes en 2 semanas. Y pues los niveles deben de checarse aproximadamente en 2 a 3 semanas después de la infusión. Bueno, estos son todas los productos disponibles actualmente que son seguros y efectivos, y pues sus diferencias van a depender de cuán fuerte estos estén unidos al hierro, el hierro a la capa de carbohidratos. Las fórmulas que tienen un hierro más lábil, que estas van a ser el hierro dextrano de bajo peso molecular, el ferumoxitol, la carboxilasa férrica, el isomaltóxido de hierro, pues van a permitir una administración rápida de grandes dosis únicas o también de infusión de dosis total. También dentro de los efectos o de las consideraciones que tenemos que tener con cada uno de estos, por ejemplo, el ferumoxitol, no debe usarse en el embarazo, es el único que está contraindicado. Y, por ejemplo, la carboximaltosa férrica puede causar hipofosfatemia leve y leve a moderada a los 14 días, y esta puede durar hasta 3 meses. Bueno, aquí en esta tablita vienen cada una de las formulaciones que existen. La dosis que se debe, máxima que se debe de administrar, cuánto tiene de hierro elemental, por ejemplo, estas que son las que más se utilizan, el hierro dextrano de bajo peso molecular, la dosis sería 20 miligramos por kilo, la carboximaltosa 750 miligramos o 15 miligramos por kilo, y en cuanto a la Inyectafer, y en 1000 miligramos o 20 miligramos por kilo el Ferinject. Y la isomaltosa, el hierro isomaltosa, 20 miligramos por kilo, y el ferumoxitol, 510 miligramos. Igualmente aquí está la infusión, el tiempo de infusión para 1000 miligramos y el intervalo entre las 2 aplicaciones para cada uno de los diferentes tipos de hierro. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos generales del hierro intravenoso, se ha visto que la incidencia de efectos adversos es de menos de 1 en 250,000. Este es 10 veces menor que la incidencia de eventos adversos graves asociados con transfusiones halogénicas. Los efectos adversos leves pues son más comunes, 1 en 200, y pueden consistir en dolor de pecho o espalda, artralgias, mialgias, rubor, dificultad respiratoria o edema periorbitario. Generalmente cuando hay algún efecto adverso, las guías recomiendan no dar antihistamínicos o vasopresores, ya que pueden agravar los síntomas. Y el uso empírico del pretratamiento con esteroides debe de reservarse para pacientes con alergias a múltiples fármacos o pacientes que tengan asma. Y bueno, ¿qué otros tratamientos específicos tenemos? Pues los estimuladores de la eritropoiesis, como la eritropoyetina, las formas exógenas. Como sabemos, la eritropoyetina es una hormona glicoproteica que pues va a ser secretada principalmente por el riñón, y pues esta va a servir como estímulo principal para la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Dentro de estas tenemos la epoetina alfa, la darbepoetina alfa, que la diferencia entre estas pues es que esta tiene acción más prolongada, y estas se han utilizado para tratar la anemia en múltiples contextos clínicos como la nefropatía crónica, y también se han utilizado en neoplasias malignas. La limitación de su uso se ha visto por su asociación con eventos tromboembólicos, pero todos los estudios que han reportado esto se
Eventos adversos han sido los asociados con un tratamiento a largo plazo con la eritropoyetina. Sin embargo, no hay evidencia que apoye que un ciclo corto de eritropoyetina perioperatorio aumente el riesgo de tromboembolismo. Bueno, ¿cuál es la dosis que se recomienda? En pacientes que tienen con anemia por inflamación, que es la principal indicación, o en pacientes que son enfermos renales crónicos, se recomienda poyetina alfa en dosis de 600 unidades por kilo, vía subcutánea, esto semanalmente, al menos 3 semanas antes de la cirugía. En caso de que el paciente tenga una tasa de filtrado menor a 30, sin tratamiento previo con eritropoyetina, el tratamiento debe apuntar a una hemoglobina no mayor a 11 gramos sobre decilitro, esto igualmente por los riesgos tromboembólicos. Y bueno, ¿qué pacientes van a tener contraindicación para el uso de estos? Van a ser pacientes con hipertensión no controlada, con eventos isquémicos coronarios o cerebrales recientes y aquellos pacientes con incapacidad para recibir alguna terapia anticoagulante profiláctica perioperatoria que nos contrarreste los eventos trombóticos potenciales que puede producir estos fármacos. Bueno, igualmente dentro del primer pilar, se debe de evaluar el riesgo de sangrado. Hay varias herramientas integrales para la evaluación de hemorragia, que son las Bleeding Assessment Tools, que estas se han desarrollado a lo largo de muchos años. Recientemente se ha desarrollado un sistema de puntuación combinado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y estos abarcan distintos puntos de todas las herramientas que se han creado anteriormente. Esta evalúa 14 áreas de síntomas y también evalúa antecedentes familiares de trastornos hemorrágicos o sangrado excesivo y comorbilidades. Sin embargo, no se ha desarrollado como tal para los pacientes preoperatorios, sino estos se utilizan para pacientes en los que sospechamos que tengan alguna enfermedad como tal hematológica, y se ha visto más en pacientes con con trastornos hematológicos. Y bueno, aquí esta es la escala, y cada una de los ítems pues va a tener cierto valor de acuerdo a la severidad o a la cantidad de veces que ha presentado los episodios. Por ejemplo, dentro de los síntomas se evalúa epistaxis, si ha tenido sangrado cutáneo, sangrado de heridas leves, de la cavidad oral, gastrointestinal, hematuria, en una extracción dental, la cirugía, si ha tenido, evalúa la menorragia, la hemorragia posparto, hematomas musculares, hemartrosis, sangrado del sistema nervioso central, y aquí pues otras hemorragias. Y bueno, también podemos evaluar el riesgo de sangrado, ya que per se las cirugías o ciertos procedimientos tienen un riesgo de hemorragia de acuerdo al tipo de procedimiento. Por ejemplo, los procedimientos asociados con bajo riesgo de sangrado están la cirugía o biopsia de piel, las endoscopias sin biopsia, cirugía menor periférica o plástica, cirugía ocular de cámara anterior, como cataratas, exodoncias, catéteres centrales, intubaciones. Los procedimientos asociados con mediano riesgo de sangrado, dentro de estos están procedimientos invasivos cardiovasculares, cirugía menor abdominal y pélvica o de los miembros, cirugía ortopédica menor, cirugía otorrinolaringológica menor y procedimiento urológico endoscópico sin biopsia. Y las cirugías con alto riesgo de sangrado son las cirugías de revascularización miocárdica, de reemplazo vascular, alguna neurocirugía o cirugía de columna o médula espinal, reparación de aneurisma, bypass, cirugías ortopédicas mayores como algún reemplazo total de cadera o de rodilla,
cirugía plástica reconstructiva, cirugía mayor por cáncer, cirugía de próstata o vejiga, resección de pólipos colónicos, biopsia prostática o renal, o marcapasos o cardiodesfibrilador. Entonces es importante también, más que hacer a lo mejor una escala, tener en cuenta el procedimiento y ver qué tanto riesgo de sangrado va a representar para el paciente y el paciente qué tanto riesgo de sangrado tiene ya per se. También, bueno, esto ya lo vieron ayer. En cuanto a la terapia anticoagulante y antiplaquetaria, refería que aproximadamente 10% de los pacientes pues, van a estar en tratamiento antiplaquetario y otro 10% con anticoagulación. En general, los pacientes, el 10% de los que toman medicación a largo plazo pueden llegar a someterse a cirugía o procedimientos invasivos anualmente. Aquí, pues, lo que mencionaba la guía del Patient Blood Management es cuándo reiniciar la anticoagulación y, pues, lo dividían entre los antagonistas de vitamina K, al menos 48 horas después de la cirugía. Tenga alto riesgo de hemorragia o previa evaluación de la hemostasia por los cirujanos. Y en cuanto a los anticoagulantes orales, de acuerdo al riesgo, si es bajo riesgo, 6 a 12 horas después, y alto riesgo 48 horas después. Bueno, en cuanto al segundo pilar, está la reducción preoperatoria de la pérdida sanguínea y aquí nos marca la importancia del reconocimiento del paciente con anemia, valorar que el paciente tiene pues, un mayor riesgo en el periodo perioperatorio e identificar el paciente con alto riesgo de que requiera una transfusión. Aquí el objetivo va a ser preservar la masa de glóbulos rojos y optimizar la hemostasia. Aquí abarca dos temas, el uso de antifibrinolíticos y las pruebas point of care, que ahorita vamos a ver. En cuanto a las pruebas point of care, estos pues van a permitir una evaluación rápida del tiempo, en tiempo real de la coagulación. Se utiliza cuando el sangrado se convierte en un problema que requiere una transfusión de sangre o productos sanguíneos y pues el objetivo de estas pruebas es orientar a los componentes de la transfusión, ya sea plasmas frescos, plaquetas, crioprecipitados y los fármacos antifibrinolíticos en un paciente de manera específica. Dentro de estos están la tromboelastografía y la elastometría rotacional. La diferencia de estos es que la tromboelastografía evalúa o hace un análisis de varios componentes de la coagulación, la formación de coágulos dinámica y el proceso de lisis del coágulo, pero se basa únicamente en el modelo de la hemostasia celular. Y la tromboelastometría rotacional mide la viscoelasticidad de la sangre completa y en abarca tanto la vía humoral como la vía celular de la vía de la coagulación. Y bueno, las recomendaciones que hacen para el uso de pruebas viscoelásticas en cirugía cardíaca, estas las realizó las guías NICE en 2014 y se hizo también una revisión Cochrane en el que mostró que la transfusión guiada por pruebas de point of care redujo el requisito de hemoderivados y la mejora de la morbilidad en pacientes con sangrado. Y bueno, esta es una tablita en la que se muestran los parámetros de transfusión guiados por tromboelastografía, pero pues generalmente todas estas pruebas se hacen en el periodo transoperatorio. Nosotros no las hacemos como antes. Y bueno, la prueba de tromboelastografía y tiempo de coagulación activado, el rango normal, por ejemplo, aquí sería de 78 a 110 segundos y el gatillo o el punto para decir que el paciente necesita una transfusión es más de 128 segundos para plasma fresco congelado. El ángulo alfa es otra de las pruebas, que el rango normal es de 66 a 82 grados y menos de 65 grados, ya es indicación de la transfusión de un crioprecipitado. La amplitud máxima del rango normal es 54 a 72 milímetros, menos de 54 milímetros, nos puede indicar transfusión de plaquetas. Y la lisis a los 30 minutos, el rango normal es de 0 a 7.5% y más del 5% nos podría
dirigir hacia el uso de ácido tranexámico. En cuanto a los antifibrinolíticos, los que más recomiendan es el ácido tranexámico, que este ha demostrado que reduce el sangrado en cirugía en un 30-40%. Y se hizo un ensayo, CRASH 2, que demostró que el uso temprano de ácido tranexámico, 1 gramo de dosis en bolo y posteriormente una infusión de 1 gramo durante 8 horas, redujo significativamente el riesgo de muerte por una hemorragia mayor y mortalidad por todas las causas. Pero pues estos fármacos generalmente los recomiendan una vez que se hacen las pruebas point of care. Y el tercer pilar, que es pues el más importante o el que más debemos estar atentos, ya que pues, bueno, se ha visto en la práctica que a veces transfundimos a los pacientes para llegar a cierto objetivo de hemoglobina, cuando ya hay guías que recomiendan pues una transfusión restrictiva. Bueno, aquí la transfusión de sangre pues es un tratamiento efectivo cuando se administra para las indicaciones adecuadas, pero como mencionamos tiene distintos efectos adversos. El papel de las transfusiones de complemento y el objetivo de una hemoglobina mayor de 10 gramos sobre decilitro, pues se ha estudiado en varios ensayos clínicos. El más importante es el estudio TRIX, en el que se comparó una transfusión restrictiva con una hemoglobina más de 7.5 gramos sobre decilitro y una transfusión liberal con una hemoglobina de más de 9.5 en quirófano o en UCI, o en pacientes hospitalizados una hemoglobina más de 8.5. El resultado primario fue muerte por cualquier causa, infarto agudo al miocardio, EBC o insuficiencia renal aguda con diálisis al momento del alta o 28 días después de la cirugía. Aquí se vio que con una transfusión restrictiva era del 11.4 contra el 12.5% y la mortalidad 3% contra 3.6% de una transfusión liberal. Aunque no hay diferencia muy importante entre los efectos adversos y la mortalidad, las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre, que se actualizó en el 2016, recomiendan una estrategia restrictiva con un umbral de transfusión con hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro. Esto en pacientes con enfermedades cardiovasculares y los que se someten a una cirugía cardíaca u ortopédica mayor. Y en los demás pacientes se acepta una hemoglobina de 7 gramos sobre decilitro, estos incluidos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. La transfusión de glóbulos rojos, esta debe restringirse a aquellos con anemia por deficiencia de hierro grave, que tengan escasa reserva fisiológica o que tengan síntomas agudos que requieran una corrección inmediata, y pues esto utilizando la cantidad mínima necesaria para lograr la estabilidad clínica y seguido del tratamiento farmacológico para la anemia. Aquí también una importante recomendación es que aunque sabemos que cada paquetito de sangre nos va a subir 1 gramo sobre decilitro, las guías recomiendan que la terapia transfusional sea 1 a 1. A lo que se refiere es que una vez que transfundimos tenemos que checar posteriormente la hemoglobina, no transfundir 2 esperando que suba a cierto nivel y pues aumentamos en sí el riesgo de efectos adversos posterior a la cirugía. Entonces, únicamente es transfundir un paquete y evaluar posteriormente. Y bueno, estos son los algoritmos igualmente para la anemia y en qué caso se procede a la cirugía y en qué caso no. Por ejemplo, si tenemos indicación de cirugía y tenemos un riesgo de transfusión mayor al 10% o una pérdida estimada de sangre de más de 500 mililitros, si no, únicamente se hace una evaluación preoperatoria estándar y se procede a la cirugía. Si sí tenemos este riesgo, se deben de solicitar los estudios de laboratorio, evaluar, por ejemplo, la hemoglobina preoperatoria si es menos de 13 gramos sobre decilitro. Si es que no, evaluar si hay deficiencia de hierro o de vitamina B12 o ácido fólico.
Si se descarta, se procede a la cirugía. Si se corrobora, se prescriben los suplementos y posteriormente se procede a la cirugía. Si es una cirugía no electiva, únicamente se hace la clasificación de la anemia, se instaura tratamiento y se procede a la cirugía y posteriormente pues ya se hace la evaluación de la anemia. En caso de que sea una cirugía electiva, se clasifica la anemia y se inicia tratamiento y en estos casos, como tenemos un rango de tiempo mayor, se pospone la cirugía hasta que la anemia mejore o haya resolución de la misma. Y este es el algoritmo para el caso de una cirugía mayor electiva o el caso de una cirugía no electiva, en el que esperamos una pérdida de sangre de más de 500 mililitros o que la cirugía va a durar más de 2 horas. En estos casos, pues como son cirugías no electivas o mayores, se checa posoperatoriamente la hemoglobina y el perfil de hierro. Si tenemos una anemia moderada con hemoglobina más de 11, leve, con hemoglobina más de 11 gramos sobre decilitro, se debe de evaluar la deficiencia de hierro y se debe considerar los suplementos con hierro intravenosos. Si el perfil de hierro está normal, se deben de buscar otras causas. En caso de anemia moderada, de 8 a 10.9 gramos sobre decilitro, si es a causa por deficiencia de hierro, se considera igualmente los suplementos con hierro. Igualmente, si es menor de 10 gramos sobre decilitro, se inicia el suplemento con hierro intravenoso. Y en caso de anemia severa, menos de 8 gramos sobre decilitro, aquí se evalúa si es sintomática o no. Si no es sintomática, se puede considerar el uso de suplementos de hierro intravenoso. Si es sintomática, pues aquí sí se consideraría la transfusión de glóbulos rojos y esto con la terapia restrictiva, o sea, un paquete a la vez. Y bueno, esto es nada más como un resumen de todo lo que ya vimos, para que lo chequen en su casa y pues para que lo tengan a la mano. Y bueno, el manejo de la anemia postoperatoria, esta pues se debe de centrar en esfuerzos en la minimización de la sangre iatrogénica y la promoción de la producción de nuevos glóbulos rojos. De la pérdida de sangre iatrogénica, perdón. Esto se refiere a que a veces después de las cirugías o en todos los pacientes estamos tomando muestras de sangre y a veces pues realmente el paciente no tiene anemia, sino es por la constante toma de muestras en los pacientes, cuando a veces no lo necesitan. Entonces, en estos casos, también refiere que los pacientes con gran pérdida de sangre intraoperatoria o hemorragia postoperatoria persistente, pues son propensos a deficiencia de hierro absoluta o funcional, por lo que pueden beneficiarse de la suplementación con hierro postoperatoria, como vimos ahorita en el algoritmo. Y pues el uso de los estimuladores de la eritropoiesis, aquí sí está limitado, no hay como tal una indicación. Aquí la suplementación con hierro y intravenoso postoperatorio se indica cuando hay una ferritina de 100 microgramos por litro en presencia de una anemia postquirúrgica. Y pues aquí prevenir la pérdida de sangre iatrogénica y asegurar las reservas de hierro y estado nutricional para apoyar la eritropoiesis son los objetivos del manejo de la anemia postoperatoria. Y bueno, ¿cuáles serían las consideraciones especiales? Por ejemplo, los pacientes oncológicos es común que presenten 1/3 de ellos anemia al momento del diagnóstico y 2/3 de ellos a los 6 meses del seguimiento. Esto pues se va a asociar con pérdida de sangre, deficiencias nutricionales, inflamación crónica, compromiso de la médula ósea o también puede estar asociado con quimioterapia. Y pues la evidencia actual respalda la seguridad del uso de la eritropoyetina a corto plazo en los pacientes oncológicos con anemia. Aquí la controversia era que pues los pacientes ya de por sí oncológicos tienen un mayor riesgo tromboembólico. Sin embargo, como el tratamiento va a ser a corto plazo, la eritropoyetina no va
aportar un mayor riesgo o va a aportar el riesgo de eventos tromboembólicos si se usa en cortos plazos. Otra consideración especial son los pacientes que no aceptan transfusiones, como los testigos de Jehová. Estos pacientes generalmente se tratan con eritropoyetina semanal y hierro IV. Y pues para procedimientos urgentes se ha recomendado utilizar la epoyetina alfa a una dosis diaria de 300 unidades por kilo. Se ha visto que generalmente los resultados son favorables en cuanto a que sí mejora la anemia. Sin embargo, los estudios han demostrado un aumento en la morbimortalidad en pacientes que tienen una anemia severa. Y bueno, vamos a pasar al tema de trombocitopenia preoperatoria. En cuanto a la trombocitopenia preoperatoria, esta pues se va a definir como un recuento de plaquetas por debajo de 150,000 y es común en el entorno perioperatorio. Ocurre aproximadamente en el 5 al 10% de los pacientes y se ha asociado un recuento de plaquetas de 101 a 150,000 con un 30% de más probabilidades de muerte, además de tener más probabilidades de desarrollar sepsis, complicaciones renales y resultados pulmonares adversos. Y cuando el recuento es menos de 100,000, aquí se duplicó el riesgo de muerte. La trombocitopenia, aquí se va a clasificar para fines preoperatorios en leve de 100 a 149,000, en moderada de 50 a 99,000 y en severa de menos de 50,000. Aquí se ha visto que en pacientes con plaquetas de menos de 10,000, la tasa de hemorragia espontánea es alta, pero la tasa de hemorragia clínicamente mayor no lo es. Casi todos los estudios de transfusiones profilácticas de plaquetas en pacientes trombocitopénicos preoperatorios son retrospectivos y observacionales. No hay mucha información acerca de esto. Se han encontrado tasas reducidas de hemorragia clínicamente significativa, pero sin beneficio en la mortalidad en pacientes con plaquetas de 10 a 20,000. Y, por ejemplo, en un subconjunto de pacientes a los que se les colocó un catéter venoso central, las tasas de sangrado fueron similares para los que recibieron una transfusión profiláctica y los que no, aunque todos los pacientes con recuentos por debajo de 50,000, al fin de cuentas recibieron una transfusión de plaquetas en estos estudios. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, aquí nos muestra una tabla en que nos muestra el nivel de recomendación y el soporte de la evidencia y nos marca, bueno, estos numeritos son el nivel de plaquetas y en el cual son como aceptables para para ciertos procedimientos, ya sea quirúrgicos o procedimientos que podemos hacer en la cama del paciente y en el que podríamos considerar el uso de alguna transfusión. Por ejemplo, aquí, pues la definición de trombocitopenia es con un nivel de menos de 150,000. En caso de una cirugía de cabeza o de ojo posterior, aquí se recomienda tener un nivel de plaquetas de al menos 100,000. Aquí, por ejemplo, un nivel de 50,000 se puede utilizar en una cirugía neuroaxial no mayor, en una enteroscopia terapéutica o en una biopsia de hígado, de riñón o transbronquial. Para la colocación de una línea central, una enteroscopia diagnóstica o una broncoscopia con lavado, el nivel de plaquetas es de 20,000. Para una profilaxis para sangrado espontáneo, el nivel de plaquetas es de 10,000. Y ya para un riesgo de sangrado clínicamente significativo, esto es a partir de plaquetas de 5,000. Y bueno, aquí en cuanto a... Igualmente tenemos que evaluar cuál es la causa de la trombocitopenia. Aquí puede ser debido a disfunción plaquetaria cualitativa, que se va a dividir en adquirida, que puede ser por uremia, por una derivación cardiopulmonar. También se debe de investigar medicamentos como aspirina, AINES,
antagonistas del receptor de difosfato de adenosina y antagonistas de glucoproteína 2B, 3A. También los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden participar. Y pues también los trastornos plaquetarios hereditarios, pues hay mayor riesgo de hemorragia grave en aquellos que tienen pues síndromes hereditarios. También el sangrado es 2 veces más común en trastornos hereditarios de la función plaquetaria que en aquellos que tienen trombocitopenias hereditarias. Esto en una relación del 24.8% contra el 13.4%. También se vio que en las trombocitopenias hereditarias se asociaron con hemorragias quirúrgicas poco frecuentes. Esto hasta que el valor de las plaquetas bajó hasta a menos de 68,000. Y bueno, como vemos, en la evaluación del paciente trombocitopénico prequirúrgico se debe hacer un historial hematológico completo, esto se debe de evaluar las tendencias previas del recuento de plaquetas, si ha tenido episodios previos de trombocitopenia, y pues aquí es muy importante el historial de medicación del paciente, y pues debe ser muy exhaustivo para descartar cualquier causa de trombocitopenia en estos pacientes. En pacientes que tienen trombocitopenia leve de etiología conocida, pueden proceder a la cirugía sin un examen perioperatorio adicional o una consulta hematológica. Sin embargo, en pacientes que tienen una etiología poco clara, que la trombocitopenia es grave o que tengan una hemorragia inesperada, pues se justifica la consulta con hematología para guiar el diagnóstico y el tratamiento adicionales. Aquí, pues, lo primero en la evaluación es descartar la trombocitopenia y evaluar todas las causas de trombocitopenia. Aquí, en descartar la trombocitopenia, pues, debido a la aglutinación en la trombocitopenia, esto, pues, solo ocurre en el contexto de DTA y, pues, se debe de realizar un recuento plaquetario automático de la sangre del paciente, pero en un tubo con citrato o heparinizado en lugar de un tubo con EDTA, que esto pues para confirmar la sospecha clínica de una pseudotrombocitopenia. También el examen de frotis de sangre pues igualmente nos puede sugerir varios otros trastornos como que tengan las plaquetas grandes o que los glóbulos rojos estén fragmentados, que nos puede hablar de una microangiopatía trombótica o que haya destrucción de los glóbulos rojos. Y bueno, aquí están de acuerdo a la fisiopatología en qué causas debemos de pensar al evaluar a un paciente con trombocitopenia. Y bueno, aquí también les puse un cuadrito con los fármacos más asociados a trombocitopenia en el ámbito perioperatorio, entre los cuales están los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como el abscisimav o la eptifibatida, la amiodarona, la ampicilina, el ibuprofeno, el haloperidol, naproxeno, piperacilina, la ranitidina, trimetoprim con sulfametoxazol y la vancomicina. Entonces, también igual en un paciente preoperatorio que tenga trombocitopenia, en el cual no hay evidencia de sangrado o no tenemos alguna etiología como tal, hay que también pensar o evaluar todos los fármacos que el paciente toma o que se le están dando durante el internamiento. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen en cuanto a la trombocitopenia? Si la trombocitopenia es causada por algún fármaco y el recuento de plaquetas no es una preocupación para el sangrado postoperatorio, únicamente se requiere monitoreo durante el tiempo de tratamiento con este fármaco. Si el recuento de plaquetas disminuye, mira, al punto de que el sangrado es una preocupación, pues se deben de suspender estos medicamentos de ser posible.
En los casos en que el fármaco sospechoso es esencial y se requiere durante un periodo prolongado, se puede considerar la transfusión de plaquetas. Y puede ser eficaz utilizar inmunoglobulina, y esto, en el caso de ser ineficaz, el uso de un agonista del receptor de trombopoyetina es razonable. En cuanto a los corticosteroides, pues no, estos no han demostrado eficacia en trombocitopenia inducida por fármacos. Aquí también es importante la trombocitopenia inducida por heparina. Este ocurre hasta en el 2.5% de los pacientes y es más común en pacientes quirúrgicos con traumatismo mayor o cirugía mayor. Se presenta típicamente después de los 5 a 10 días y se normaliza el recuento de plaquetas después de 3 a 4 días de retirar la heparina. Las recomendaciones que se hacen es retirar la heparina, excepto en casos en el que el riesgo supere el beneficio, por ejemplo, un bypass pulmonar. Una vez que el recuento sea de 100,000 plaquetas, la terapia con inhibidores directos de trombina debe cambiarse por un anticoagulante oral, y en pacientes sin trombosis, las guías sugieren anticoagulación durante mínimo 4 semanas. En cuanto a la transfusión de plaquetas, si bien no es la única terapia disponible actualmente, esta pues va a lograr un aumento rápido y generalmente predecible en el recuento de las plaquetas, la transfusión, pero pues esta pues va a tener varios riesgos. El riesgo de hemorragia va a comenzar a aumentar significativamente en pacientes pues con plaquetas debajo de 150,000, en aquellos que están en cuidados intensivos y también en pacientes quirúrgicos. Generalmente o a menudo la trombocitopenia no va a ser la causa principal de la hemorragia. Sin embargo, el bajo recuento pues va a ser un marcador sensible de otras causas subyacentes que contribuyen al sangrado. Y pues igual aquí está la tablita, que es similar al primer cuadrito que les mostré, en el que se muestra la intervención quirúrgica o procedimiento y la propuesta del recuento plaquetario que debe tener el paciente para someterse a ese procedimiento. Y como mencioné, en neurocirugía más de 100,000, por ejemplo, en una cirugía mayor tenemos que tener en cuenta que deben de ser más de 40,000. En un procedimiento menor, más de 20,000. Esto incluye aspiración de médula ósea o colocación quitar un catéter venoso central. Y en el caso de para colocar un catéter venoso central, más de 20,000, de función lumbar de más de 40,000, en un catéter epidural más de 80,000, en una broncoscopía más de 20,000, en una biopsia transcutánea de hígado más de 50,000, y en endoscopia gastrointestinal más de 5,000. Esta es una recopilación como de todas las guías que existen en cuanto a la propuesta de plaquetas, de niveles de plaquetas y cuándo transfundir. Y por ejemplo, las que tienen la letra B, en estos pues varias guías de hecho han sugerido que no se necesita una transfusión profiláctica para llevar a cabo ese procedimiento. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de la transfusión de plaquetas, pues debido a la falta de evidencia de eficacia y seguridad, la mayoría de los autores recomiendan pues no realizar transfusiones profilácticas de plaquetas en pacientes críticos. La indicación para transfundir plaquetas de manera profiláctica es con un recuento de plaquetas de 10,000 en pacientes adultos y pediátricos, pero que tengan leucemia aguda. Y pues dentro de las complicaciones asociadas a la transfusión de plaquetas está la sobrecarga de volumen, las reacciones transfusionales, puede haber lesión pulmonar aguda, reacciones alérgicas, púrpura post-transfusión, riesgo de infección o aloinmunización. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos a la transfusión de plaquetas? Si bien la transfusión es la única terapia disponible actualmente capaz de lograr pues el aumento rápido, pues tiene varios riesgos y debido a esto se deben considerar alternativas en el paciente quirúrgico trombocitopénico.
Dentro de estos están los agentes hemostáticos inespecíficos, como la desmopresina, los agentes antifibrinolíticos, como el ácido epsilon aminocaproico y el ácido tranexámico, los agentes de derivación procoagulantes, como el factor 7A recombinante y las concentradas de complejo de protombina activada, y los agonistas del receptor de TPO, como el romiplastim, el trombopag, avatrombopag y lusotrombopag. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen en cuanto a estas alternativas? Pues en cuanto a la desmopresina, esta puede considerarse como un agente hemostático no específico en pacientes que cursan con trombocitopenia, que están urémicos o que tengan refractariedad a las transfusiones plaquetarias. También es razonable considerar el uso de la terapia antifibrinolítica en pacientes trombocitopénicos refractarios a transfusión de plaquetas o para quienes no aceptan la transfusión de plaquetas. Y los agentes de derivación procoagulantes, estos no deben considerarse una alternativa a la transfusión de plaquetas, ya que se ha visto que no tienen beneficio en la mortalidad y sí hay un incremento en los eventos tromboembólicos arteriales. Y en cuanto a los agonistas del receptor de TPO, estos pueden considerarse el uso de avatrombopag y lusotrombopag para el tratamiento de la trombocitopenia perioperatoria en pacientes con enfermedad hepática crónica. En cuanto a estos fármacos, generalmente el recuento de plaquetas va a comenzar a aumentar de 5 a 7 días después de la administración de estos medicamentos, y esta va a alcanzar su punto máximo a los 10 a 14 días después, por lo que pues ninguno de estos va a lograr pues un aumento rápido como sería la transfusión. Y bueno, de los últimos, pues los únicos aprobados son estos dos, ya que no se vio que tenían alto riesgo de tromboembolismo. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues es necesario identificar al paciente con anemia de manera oportuna antes de la cirugía para implementar una estrategia de transfusión de hemoderivados y un manejo del paciente con anemia. Esto incluye no solo investigación y el tratamiento de la anemia, sino también la planificación de la reducción del sangrado y la pérdida de sangre durante la cirugía, esto comprendiendo los 3 pilares del Patient Blood Management. El riesgo de hemorragia en pacientes trombocitopénicos sometidos a procedimientos quirúrgicos pues va a ser difícil de predecir, y la verdadera magnitud del beneficio de la transfusión de la transfusión profiláctica sigue sin estar clara, y la necesidad de una transfusión de plaquetas pues debe de evaluarse individualmente. La evidencia que pues respalda estas transfusiones profilácticas es muy baja, y todos los umbrales recomendados antes de la intervención pues se van a basar en evidencia débil. En caso de que el paciente trombocitopénico se someta a una cirugía no urgente, o pacientes trombocitopénicos postoperatorios, la consulta con hematología pues puede ser útil para diagnosticar la etiología de la trombocitopenia, seleccionar la terapia adecuada y determinar si va a ser útil o no la transfusión de plaquetas o sus alternativas. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muy bien, Daniela. Bueno, a mí me gustó bastante tu presentación. Gracias. Perdón, me ha estado fallando un poquito el internet. Muy buena, muy amplia, pero también yo creo que es útil que pongamos algunos ejemplos, porque son muchas recomendaciones juntas, tanto para la evaluación y manejo de la
anemia como de los problemas de las plaquetas, y nos iríamos a cosas como más comunes, como más mundanas, porque de todo lo que hablaste hay un buen de productos que yo pues nunca he manejado, especialmente sobre aquellos que van dirigidos a la trombocitopenia. No sé, mi Cesarín, por ejemplo, qué experiencia tenga con algunos de ellos. Pues fíjese que el único que he utilizado de los productos es el ácido tranexámico, por fuera. Pero pues, la verdad, lo hemos utilizado como 3 veces, pero es muy caro. A los pacientes, pues la caja les cuesta como, pues digo, a nivel hospitalario, como 50,000. Entonces, la caja tiene 8 ámpulas. Entonces, sí, pues en 2, 3 casos que los hemos utilizado, que es el único que he utilizado de los productos, el tranexámico, pues se les ha hecho, pues de hecho, bueno, un último paciente que teníamos hace una semana, que lo utilizamos con un cáncer de colon, ya con metástasis a páncreas y a hígado, que llegó sangrando, pues él hizo la cuenta como de 100,000 pesos de puro ácido tranexámico. Entonces sí, pues normalmente, pues bueno, no lo utilizamos mucho por los precios, Sí. pero es el único. Ok. Comparado, por ejemplo, con una aféresis plaquetaria, ¿en cuánto andará? Yo más o menos tengo el costo de la producción, pero no sé, porque hace años que yo no indico una aféresis plaquetaria en medio privado. No sé si tú tienes ese dato, Karin. ¿No? ¿Sí me oyen? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, lo escucho. Ya. ¿Sí, Doc? Es de que me falla de repente el internet, les digo. No lo escuché bien. La pregunta era que si sabes más o menos cuánto cuesta una aféresis plaquetaria allá afuera. Pues de hecho va entre los 5 y los 10,000 pesos, más o menos. Sí, ¿no? Dependiendo de en dónde estés y quién te surta. Sí, y eso depende mucho de creo que una aféresis plaquetaria, Doc, Sí. cuesta menos que 10 concentrados plaquetarios, porque la Claro. aféresis plaquetarias la sacan de un donador, y los concentrados plaquetarios me ha tocado ver que les piden muchos donadores, y también eso les cobran a los pacientes, los donadores. Entre yo que cada uno. Sí, más o menos producir una aféresis plaquetaria va entre 3 y 4,000 pesos el costo de producción. Y una sola unidad de plaquetas, un concentrado plaquetario, va como a los 2,000 pesos cada una, entonces por eso es mucho más caro. Ajá. Así es. Sí, sí, sí. Pero de todos modos no se compara con el costo de estos productos, ¿verdad? Porque sí, yo los he oído mucho, jamás los he usado. Yo creo que el único que usé en mi época de residente fue el ácido aminocaproico. Y eso era así como, wow, la última generación, y solamente lo indicaba el hematólogo. Entonces yo vi cómo lo indicaron, pero de yo hacer cálculos, indicarlo, pues la verdad no. Pero no está de más que lo conozcan, que lo sepan. Por eso les decía un poquito más mundanas las condiciones en las que nosotros trabajamos, poner unos 2 ejemplos, porque la verdad no creo que lleguemos a más. Ya saben que el doctor Lascano luego revisa profundamente cada caso. Pero preparen 2 casitos para el día miércoles, para el día jueves, si les parece. ¿Vale? Perfecto. Hay muchas de las diapositivas que a mí se me hicieron bien interesantes, y para aterrizarnos un ratito. Pero pues no está de más que nos las comparta y que las lean, que vean los diferentes productos. Por ejemplo, la prescripción de hierro, que es algo como más común que hacemos, que ya lo hemos tocado en varios momentos, que lo vuelvan a repasar, que vuelvan a ver. Una cosa es hacer un cálculo, otra cosa es cuánto le puedo pasar como dosis máxima, luego en qué momento le paso la dosis
cardiovascular, realmente qué beneficio hay, cuáles son los riesgos y las incomodidades de la vía de administración. En fin, son muchas cosas que en este tema se pueden tocar. Y una de las que a mí me pareció también más interesante es realmente aquí a quién le vamos a indicar la transfusión dependiendo de la condición basal, del tipo de el riesgo de hemorragia, y se puede o no se puede diferir, cuando le van a indicar el tiempo de la eritropoyetina o algún estimulante de la eritropoyetina, cuánto tiempo hay que esperar. Los testigos de Jehová tenemos unas maquinitas que no las escuché si las mencionó Dani, que son estas recuperadoras de eritrocitos, que no sé si las han oído, si las conocen. ¿Sí las conocen estas máquinas? No, doctor. No. Bueno, tómenlas en cuenta porque pues, es un gremio, aunque reducido, pero con alguna frecuencia los van a enfrentar ustedes y van a tener esa situación de si se transfunde o no se transfunde, qué tecnología tienen, les van a pedir estos ahorradores, les van a pedir eritropoyetina, hierro y obviamente que le recemos a Diosito, ¿verdad? Para que no nos vaya mal. Pero todo lo que se pueda y ustedes sepan que existen estos aparatos. Bueno, pues yo creo que por hoy estuvo bien y nos vemos mañana, ¿sale? Hasta mañana. Gracias. Bye. Sí,